Hola, buenos días a todos. Estoy haciendo otro videito bien rápido. Tenía planeado levantarme a las 3:30 de la mañana. Am, Me levanté un poquito más temprano, pero inclusive ya pasó las 3:30 y todavía no he salido a manejar. Pero los choferes que manejan camiones, usualmente el horario tiende a cambiar de vez en cuando. Pero quería hacer un pequeño video antes de salir a manejar que habla, o digamos para hablar acerca de dos puntos específicos. Puede que algunas veces me vaya un poquito en tangente hacia un lado o del otro, pero en general ese sería el tema del que quería hablar, de, del subconsciente y las apariencias. Digamos que es importante no... Las apariencias hasta cierto grado tienen influencia e importancia en muchos tipos de relaciones y muchos tipos de ámbitos, ya sea sociales, políticos, religiosos, en cualquier campo en el que los seres humanos interactúan. Las apariencias tienen cierto grado de importancia, pero como por ejemplo en los trabajos profesionales, muchos trabajos profesionales, digamos, el ponerse una corbata, un traje, algo, una ropa más profesional, o en campos, digamos, de lo militar, tienen sus trajes, en ciertos tipos de medicina tienen también uniformes, cosas así por el estilo. Y ciertas apariencias son importantes y encajan en ciertos lugares que no son esencialmente críticas, pero sí hasta cierto grado son importantes. Pero una de las cosas que yo quería enfatizar es que las apariencias muchas veces engañan. Entonces por eso la persona que está más preparada perceptivamente o que ha adquirido ciertas habilidades perceptivas, o esas personas que quizás no han tenido cierta capacidad o cierta inclinación hacia aprender más y refinar su propia conciencia, su propia forma de pensar. Es importante la que piensen en cómo van a calibrar, a cómo van a de cómo van a pensar de cierto tipo de persona, de cierto tipo de institución, ya sea también un gobierno, la política, la educación, digamos, puede ser infinito los temas en el que las apariencias pueden entornarse, pero por ejemplo, en el video que había hecho ayer, que estaba debatiendo acerca de un video que había hecho un muchacho entrevistando a personas en Cuba, a los taxistas, o en el transporte público y preguntándoles, y como más o menos comparando el sueldo y lo que ganan los doctores y los taxistas. Por ejemplo, sí, uh, uno de los taxistas o algunos notaba que se sentían incómodos con la pregunta porque como que fuera culpa de ellos que se ganaban más de los doctores teniendo aún así menos preparación, digamos, educativa o de nivel superior. Pero uno nunca sabe, um, nadie sabe los problemas, ni las circunstancias, ni los trabajos, ni el esfuerzo que ponen esas personas también, ya sean psicológicos, físicos, y aún así, ustedes no saben, todos los gobiernos alrededor del mundo tienen personas que trabajan en inteligencia, que hacen funciones que en realidad el público la puede percibir como muy simples, ¿no? A lo mejor algunos de esos taxistas están puestos ahí por el gobierno cubano, quizás por gobiernos internacionales que tienen infiltración en Cuba, pero, y eso sucede, eso no es ningún secreto, eso sucede alrededor del mundo. Los gobiernos, ¿saben? Mandan espías, mandan personas de inteligencia, tienen muchas maneras diferentes digamos, de adquirir información o de tratar de que su agenda específica se ejecute de cierta manera. Y para eso, y no solamente los gobiernos, las compañías privadas, especialmente cuando en las compañías más grandes, más poderosas, tienen más o menos un proceso similar, ¿no? Hay también muchos grupos que son
más secretos, digamos, que ya sean religiosos o de otro tipo de facciones, que, que también hacen ese tipo de espionaje o ese tipo de inteligencia. Pero entonces, por ejemplo, una persona, un taxista de esos, a lo mejor puede ser un agente de inteligencia que quizás tiene o la misma inteligencia o más inteligencia o preparación y ha puesto mucho más sacrificio también quizás en, en su trabajo. Entonces, ¿cómo vas? Tú no sabes si esa persona a la que tú te refieres que tiene menos educación porque está trabajando como taxista, ¿sabes? Esta tiene mucho más preparación, quizás hasta que un doctor, o mucho más sacrificio, mucho más otras cosas. Entonces por eso uno no puede ser muy crítico de las personas. Como por ejemplo, también la cultura muchas veces influye en la percepción, los conceptos que se crean, y por eso es importante, ya sea un gobierno o cuando las personas están creando un sistema nuevo de política, un sistema o están tomando el liderazgo en ciertos ámbitos, como por ejemplo crear sistemas políticos, religiosos, ya sea un negocio que tiene ciertos valores o ciertas inclinaciones, como por ejemplo yo queriendo tener ciertos enfoques en Heaven Corporation, Corporación Celestial, en un campo de cómo hay personas que, y en otro video hablaré más de ciertas cosas que son un poco menos evidentes, como ser clarividente y tener otras habilidades que para muchas personas es algo como muy supernatural, pero el universo es algo infinito y el universo, hay personas que no creen en Dios, pero yo digo, even a una persona que no cree en Dios, saben, o que sea rotundamente científicos, saben que el universo es infinito y hay tanto potencial y tantas cosas en el universo que el ser humano no comprende. Yo, desde el punto de vista, digamos, si no quieren creer en Dios, el universo en sí es Dios, porque el universo tiene todo el poder de todas las cosas que existen en el universo, todo el conocimiento. Entonces, ese universo en realidad es Dios, ¿no? Porque para lo que el ser humano es tan imposible, digamos, resucitar a una persona, recrear ciertas cosas, para el universo en cierto no tiene ciencia, tiene el poder de hacer eso, lo que para el ser humano eso es algo inconcebible. Pero bueno, por eso es que, y me fui más o menos en tangente, um, porque mencioné lo de Heaven Corporation, la corporación celestial, que sería más o menos en español, algo así, porque no es en realidad faltarle respeto a una cosa ni a la otra, sino es una necesidad que tiene el ser humano de, de ver las cosas de un punto de vista diferente, ¿no? Hay gente que me han dicho que, o digamos que yo en ciertos pensamientos que he notado que dicen una inclinación religiosa acerca de mi video o acerca de mi corporación o mi negocio, acerca de esto, de lo otro. No es necesariamente una inclinación religiosa, o quizás más, como dice en inglés, accurate, ¿cómo sería en español? Quizás más correcto sería espiritual, ¿no? Pero aún así, tiene esa inclinación espiritual, pero yo, por ejemplo, estoy haciendo muchas cosas de un tipo más estratégico ahora, porque que me he independizado en muchos sentidos. Y esas estrategias, por ejemplo, cuando hago un poema de Cuba Futura, o cuando un poema, o creando por ejemplo, el mismo website de Cuba Futura TV, y cosas por el estilo. Sí, eso en el ser humano, y yo trato de tener más transparencia, de traer un poco más de verdad a las cosas que yo hago, porque los seres humanos en general tienen mucha hipocresía. Y yo hasta cierto grado también la tengo, porque hasta cierto grado es estratégico, ¿no? Porque en un mundo que está tan lleno de hipocresía, si tú completamente eres todo el tiempo ahí directo y directo y directo, entonces las personas como que no lo pueden percibir adecuadamente, o que no puedes hacer o funcionar en las cosas que quieres hacer, ¿sabes? Efectivamente. Entonces, hasta cierto grado, como que los seres humanos son como unos niñitos que hay que darle un poquito de comida, 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 hasta que crezcan, ¿sabes?
espiritualmente o mentalmente porque no tienen la capacidad perceptiva de hacer las cosas adecuadamente. Entonces, por eso yo trato de ser transparente en las cosas que digo y en las cosas que hago. Por ejemplo, eso de Cuba Futura, y son ciertas estrategias porque la mayoría del ser humano, desafortunadamente, ya sea en Cuba, ya sea en los Estados Unidos, en China, en Corea del Norte, Rusia, todos esos países, hay tanta violencia, hay tantos recursos que los gobiernos usan en guerras, en esto, en lo otro, miles de millones de dólares, billones de dólares que pueden ser usados para educación, para personas que se están muriendo alrededor del mundo, en muchas otras cosas más importantes y más eficaces en todo eso. Y muchos de esos problemas vienen de eso, ¿no? De que hay tanta hipocresía y se dicen tantas mentiras unos a otros. Entonces yo trato de traer esa transparencia, ¿no? A los videos que yo hago. Entonces, pero yo hablo más de eso en otro momento. Pero en términos de las apariencias y el subconsciente, hay muchas, por ejemplo, en Miami, Florida, que hay mucha cantidad de cubanos. Si una persona ve a alguien caminando en la calle porque no tiene carro, ellos comprenden que a lo mejor fue alguien que vino recientemente de Cuba, puede ser un abogado, un doctor, una persona muy preparada, pero el hecho de que esté caminando no es algo así como que esa persona. Pero sin embargo, si se ve en otras partes de los Estados Unidos donde no están muy relacionados con problemas económicos, otros tipos de sistemas, cosas así, a lo mejor piensan que esa persona tiene problemas de drogas, tiene problemas emocionales, psicológicos, cosas parecidas, ¿no? Pero entonces por eso las apariencias, dependiendo del contexto donde toman lugar, son importantes. Y cuando esas cosas se ven desde un punto de vista ya más grande, como de gobiernos, de cosas así, inclusive negocios, como por ejemplo Hollywood, las personas que hacen las películas en inglés, mayormente en la parte oeste de los Estados Unidos, y cosas así, ellos usan ciertas formas de mensajes sublimes que en las películas los gobiernos lo usan en el campo de la inteligencia, cosas así. Muchas veces los unos contra los otros se ven en el televisor todo el tiempo, se ven en diferentes formas y maneras, pero la mayoría de las personas no las notan, ¿no? Y yo eventualmente voy a hablar más acerca de eso, como por ejemplo um, en inglés la palabra tierra, por ejemplo, en español, puede referirse a ese polvo sólido, ¿no? Donde crecen las plantas, cosas así, o se puede referir planetariamente al planeta Tierra, ¿no? En inglés nada más existe por ejemplo, una palabra para planeta Tierra, que es Earth, y ya ese polvo sólido donde crecen las plantas no sería tierra, sería otra palabra diferente. Y cada lengua tiene su cosa, sus peculiaridades, ¿no? Pero, por ejemplo, en inglés, yo muchas veces en las cosas que he hecho en inglés pongo, como que a mí me gusta mucho el arte también, pongo las palabras del medio ART, que la traducción en español sería arte, pero en inglés la palabra planeta Tierra, esas tres palabras de medio de Earth, es ART, que es arte. Entonces yo las pongo en mayúsculas y las otras en minúsculas para que acentúe visualmente que dice arte, ¿no? Entonces, inclusive muchas personas de habla inglesa, muchos americanos, dicen que en toda su vida nunca se habían dado cuenta de eso. Y así es la percepción del ser humano, que cosas que han estado delante de su mente toda su vida no se dan cuenta. Y mentalmente, y muchas de esas cosas se traen al comportamiento del ser humano y la gente no las nota, o otras personas las ignoran. Las cosas que se hacen unos seres humanos contra otros. Entonces yo en otro video, déjame ver cuánto me ha tomado, un poquito más de 14 minutos, 14:40 o 14:41. Pero bueno, lo voy a parar y en otro momento voy a hablar un poco más acerca de eso, de la importancia de ser más transparente en las cosas y las relaciones que uno tiene en la vida, y que no se puede guiar uno mucho por apariencias, ¿verdad?
voy a hablar también en otro tiempo, en otro video voy a tomar, a lo mejor hoy hago otro video y voy a hablar un poco más de otras cosas, como por ejemplo, estaba pensando hoy cuando me levanté como de quizás tocar el tema de cuando estaba en lo militar, cuando fui a la guerra en Irak, cosas así por el estilo como paramédico, pero muchas cosas que a lo mejor personas no saben o personas, cosas que a lo mejor les ayuda a calibrar su habilidad perceptiva de una manera diferente o de refinar sus habilidades mentales. Pero bueno, muchas gracias por haber escuchado. Entonces ya voy a empezar a manejar bastante pronto y después, hoy ya cuando salga un poquito más el sol hago otro video, ¿verdad? Bueno, les deseo a todos muy buen día y perdónense los unos a los otros si les es posible porque las apariencias muchas veces engañan.